En el problema siguiente dice, para que la masa de 25 newton de la figura cuelgue y en equilibrio, en este caso tenemos acá, ¿cuál debería ser la tensión de los cables que la sostienen? Entonces, a esos cables que la sostienen lo vamos a llamar como tensión 1 y como tensión 2. Estos cables que la sostienen son como fuerzas que en este caso están, están haciendo de que el bloque se encuentre en equilibrio, ¿ya? Están sujetas a estas dos tensiones. Entonces, a la misma vez tenemos que ver de que la tensión 1 está sujeta, ¿ya? Lo que sería a la pared vertical, y la tensión número 2 de la misma forma a la pared horizontal. A diferencia de la tensión número 2 que está proyectado con un ángulo de 50 grados. ¿Ya? Estas tensiones podrían representar las barras, en este caso también podrían ser los cables, para que éstas puedan mantener a un cierto cuerpo en un estado de reposo, en un estado de equilibrio, o como en este caso, ¿ya? Es de equilibrio. Entonces, vemos aquí en una gráfica más amplia para poder explicar. Tenemos acá la tensión número 2 que tiene un ángulo de 50 grados y sabemos muy bien que todo un cuadrante es de 90, entonces solamente faltaría los 40, ¿verdad? Entonces sumados nos van a dar los 90. Y vemos de que esta tensión, ya que tiene los ángulos correspondientes, tenemos que llevar al cuadrante opuesto. El cuadrante opuesto de esta tensión, ya que esta tensión se encuentra en el tercer cuadrante, entonces el cuadrante opuesto va a ser, en este caso, el cuadrante número 1. Porque si prolongamos con una regla, ya la tensión número 2, que quiere decir que en este caso lo vamos a alargar más esa recta, y al alargarlo pues significa que lo estamos prolongando. Entonces este va a pasar y va a pasar al cuadrante número 1, ¿verdad? Entonces de esa forma tenemos aquí en representación la tensión número 2 y colocar también el sentido de ese vector, ¿ya? Ahora, en este caso vemos de que los ángulos opuestos de el de 50, pues va a ser el ángulo más amplio, ya que es el opuesto, ya tiene que ser recto, ya opuesto, paralelo se podría decir, y el de 40 grados, pues en este caso va a ser igual el ángulo más pequeño que tenemos acá de color azul. Entonces ya teniendo el ángulo opuesto de cada uno de estos, entonces ya tenemos aquí en la gráfica del diagrama de cuerpo libre graficado en el primer cuadrante la tensión número 2. Y de la misma forma nos faltaría hallar la tensión número 1, que también, que gracias a eso el cuerpo está en equilibrio. Y vemos que esta tensión es de forma horizontal la que está conectada con la pared vertical. Entonces, esa fuerza, fíjense, esa fuerza que es la tensión, ya en este caso en diagrama de cuerpo libre, pues se va a convertir en un vector, ya, pero dirigido a aquel lado. Como es horizontal y como está conectado justo, como me dice aquí el sentido de la flecha, con la pared, entonces va a ser al eje X de los negativos. Y es por eso de que esa tensión que tenemos acá, pues va a ir con dirección al eje X. Y tenemos ahí la tensión número 1, y por lo mismo tiene que ser horizontal porque no está proyectado con un ángulo. En este caso se mantiene en la línea recta del eje X. Y ahora ahí preguntaremos tal vez, ¿pero por qué llamamos tensión? No podría ser reacción. Ya hay una diferencia. Cuando llamamos reacción, ya es el apoyo, es el contacto en ese cuerpo con una pared vertical, como por ejemplo acá tenemos un cuerpo, ya una esfera. La reacción de este es ese contacto que está apoyado, en este caso el cuerpo, en la pared vertical. A diferencia que en este caso aquí no se encuentra ningún cuerpo apoyado, ¿verdad? Está siendo sujeto, sí, pero en este caso una tensión, una cuerda
que simplemente no es este el que mantiene en equilibrio a este cuerpo, sino son dos fuerzas que mantienen en equilibrio a este cuerpo, ¿verdad? Entonces, muy distinto a lo que sería tal vez en este caso una reacción, ¿ya? Ya que hemos resuelto también ejercicios de reacción. Entonces, como vemos acá, ya llevamos tensión 1 y tensión 2. Ahora lo único que tendríamos que llevar sería el peso del cuerpo. Y el peso del cuerpo pues siempre va a estar atraído en forma de un vector dirigido hacia abajo, ya bajo la acción de la gravedad. ¿Por qué? Porque todos somos atraídos. Entonces, en este caso tenemos aquí graficado como me dice que es hacia abajo, pues tiene que estar representado al eje Y, ¿verdad? Sería al único lugar que tendría que estar representado y tenemos aquí en la gráfica, ¿verdad? Y tiene que ser recto, en este caso vertical, ¿verdad? Recto, vertical, dirigido hacia abajo al eje Y negativo. Entonces, ya teniendo graficado de esta forma, tenemos que formar un triángulo con un ángulo recto. Y en ese triángulo con un ángulo recto vemos de que debemos llevar primero el que tiene ángulo para que sea más favorable. Ya, la tensión número 2. Llevo con los ángulos que me indica. Y luego, si yo quiero, puedo llevar entre la tensión 1 y el peso. Ya, es por eso que voy a verificar si en caso de que voy a ocupar los 40 o en este caso los 50. Entonces yo siempre decido en lo general después de la tensión llevar lo que sería el peso que está dirigido hacia abajo, ¿verdad? Y a ese lado ya tiene un valor que en este caso sería de 25 newton. Entonces, como último dato me faltaría el sentido de la tensión número 1. El vector me está indicando que va dirigido hacia la mano izquierda. Entonces, de esa forma, con estos tres vectores que tenemos, tensión 1, tensión 2 y peso, hemos formado un triángulo con un ángulo recto. Ya el ángulo recto se ubica acá, ¿verdad? Ahora, en este caso, como ya hemos formado, tenemos que ocupar el ángulo de 50 grados, ¿ya? Pero ¿qué hubiera pasado si en caso de que hubiéramos llegado a ocupar el ángulo de 40? En este caso, simplemente, aquí lo vamos a hacer a mano alzada, ¿ya? Si llevamos aquí la tensión número 2, y si va acá con 40 y aquí con 50, y si en este caso decido llevar primero la tensión número 1, tensión número 1, y luego recién el peso, entonces tendría la gráfica de esta forma. Igual de la misma forma estaría formando un triángulo con un ángulo recto. ¿Dónde está el ángulo recto? Se encuentra acá a los 90. Ahora, de la misma forma he formado ese triángulo y el ángulo en este caso que voy a ocupar va a ser este de acá. Y como es un triángulo que tiene todos sus lados y todos sus lados, y el ángulo en este caso se ocuparía el de 40, y lo mismo sería utilizar las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente, ¿ya? Entonces no pasa, digamos, en este caso después de la tensión llevo de la tensión número 2 llevo la tensión número 1 y a continuación el peso, como en este caso me saldría esta gráfica. O en este caso, como acabamos de graficar acá en el principio, tensión número 2, a continuación el peso y luego la tensión número 1. Igual llegamos a formar una gráfica de un triángulo con un ángulo recto, y lo único pues en este caso tendríamos que hacer sería colocar a cada uno de esos lados bajo este ángulo, que en este caso que vamos a ocupar, que va a ser de 50 porque está dentro de la gráfica del triángulo, pues colocar en los catetos, ¿no? Y entonces colocamos cateto opuesto en el lado donde se encuentra el peso. ¿Por qué? Porque ese lado del peso es el opuesto a este paralelo, ¿verdad? Opuesto. Entonces se llamará cateto opuesto, y el lado en esta recta, que en este caso se encuentra la tensión 1, pues se va a llamar
cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque se caracteriza porque está justamente junto con el ángulo, ¿ya? Entonces sería cateto adyacente ese lado. Y el único lado que tenemos aquí sobrante, que sería la tensión número 2, pues es el lado más largo, pues llegaría a ser la hipotenusa. Y de esa forma ocupamos las funciones seno, coseno y tangente para poder hallar la tensión 1 y la tensión número 2. En este caso vamos a ocupar la primera función, que es seno, que me va a permitir sacar la tensión número 2 que tenemos acá. Entonces, seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, reemplazamos. Seno, ¿de qué ángulo en este caso? De 50 grados dentro de la gráfica. Es igual al cateto opuesto, que en este caso vamos a colocar acá, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Tenemos que saber muy bien, aprendernos bien de memoria las funciones trigonométricas, ¿no? Seno de 50 grados, el ángulo representaría 50, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto tiene un valor que es el peso, que es de 25, ¿verdad? De 25 newton. Y sobre la hipotenusa pues para nosotros no tiene un resultado, pues es la que tenemos que encontrar. Entonces de esa misma forma vemos de que la tensión número 2 está en el dividendo. Entonces está en el segundo miembro y tendría que pasar al primero a multiplicar, ¿verdad? Y de esa forma tendremos seno de 50 grados por tensión igual solamente a 25 newton. Pero como sigue siendo nuestra incógnita la tensión número 2, vemos que la función de seno multiplica con esta tensión. Entonces, si aquí multiplica, si pasara al otro miembro, pasaría a dividir, o sea, a lo contrario. Y de esa forma tenemos despejada solamente la incógnita que nosotros queremos hallar, que sería la tensión número 2. Entonces, lo único que hacemos en este caso sería dividir, ¿verdad? Colocamos acá 25 dividido entre, aquí colocamos seno, ya que sin 50 cerramos paréntesis, y en este caso en la calculadora abre paréntesis y cierra, entonces colocamos eso y colocamos igual. Y el dato que tenemos acá en este caso, vamos a registrar todos los números, ¿ya? Y de esa forma tenemos aquí el resultado. Y aún con eso podemos sacar un resultado más corto, que en este caso podemos resumir por el redondeo, que en este caso sería 32,6. ¿Por qué? Porque el 3 no puede redondear al 6, se mantiene, entonces se mantiene como dato como 32,6 newton, la única unidad de medida que sigue, ¿verdad? Entonces, de esa forma tenemos la tensión número 2 y en este caso nos faltaría hallar la tensión número 1. Y la tensión número 1, utilizamos una de las funciones, pero tiene que ser la más exacta, cosa que pueda utilizar los datos dentro de la gráfica para que sea más favorable y más rápido, se podría decir. Porque también se podría hallar con la función de coseno, en este caso tangente. Seno ya no puede ser, porque con la función de seno lo único que llegas a hallar es la tensión número 2, ¿ya? Entonces yo voy a ocupar la función más directa, cosa que ocupe los datos que están dentro de la gráfica. En este caso va a ser tangente. Tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? ¿Por qué utilizo eso? Porque tengo que hallar la tensión 1, ya que dice que es el cateto opuesto, entonces quiere decir que tengo el valor del opuesto, que es 25 newton. Y el cateto adyacente pues es la incógnita que yo necesito hallar, ¿verdad? Y el ángulo pues representado lo que es los 50 grados, ¿ya? Entonces lo único que hago en este caso es reemplazar, y ya tengo reemplazado. Lo que voy a hacer es despejar. Tensión número 1, como divide, pues al otro miembro pasa a multiplicar. Entonces colocamos ahí tangente de 50 grados por tensión 1 es igual a 25 newton. Y como vemos que nuestra incógnita sigue siendo la tensión 1, entonces en este caso vemos de que la tangente de 50 grados multiplica con la tensión 1, y entonces por lo mismo al otro miembro pues pasará a dividir.
¿ya? Entonces tenemos acá tangente de 50 grados. Y estamos por encontrar la respuesta, que sería, nuevamente, colocamos 25. Y como nos dice que es tangente de 50, entonces divide, colocamos tangente de 50, cerramos paréntesis y colocamos igual. Y como vemos ahí, esa es la respuesta que nos sale. Vamos a colocar que sería de 20, de 97, 74, 90, 78 newton. Y como respuesta final tendríamos como 20,9. Perdón, 90. Y si en este caso fuera con dos números, después de la coma decimal sería 98. ¿Verdad? 98. O en este caso también podemos decir que si en caso de que queremos un solo número, ya redondeado, en este caso sería a 21, porque tenemos 20,9. Redondea a con uno más, en este caso aumentando sería 21, ¿verdad? O si no, en este caso, si redondeamos con una sola cifra, pues prácticamente ya estarías redondeando a un número, que en este caso es 21. Y si en caso de que redondeamos con dos cifras, pues este 7 redondea al otro 7, aumentando con 1, que en este caso sería 8, ¿no? Entonces tenemos ahí dos respuestas, que es la primera, la que es la original, así como sale todos los valores en la calculadora, y la otra es con el redondeo de números. Y de esa forma llegamos a obtener la tensión número 1 y la tensión número 2. Las funciones, a través de estas funciones, a través del diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y el ejercicio termina ahí.